El problema con el tema del cloro es que es un elemento desinfectante, pero como les digo, vamos a hablar a calzón quitado y como diría mi abuelita, en general nosotros nos vamos al chancho aplicando cloro para Sí. poder desinfectar y después estamos sufriendo las consecuencias, porque cuando ocupamos el cloro muy concentrado, ¿qué es lo que nos pasa? Se va directo por la nariz a los pulmones. Pero Duelen los ojos. digamos lo Pican que los nos pasa a ojos. nosotros. Ya pica los Arden, ojos, ¿qué más? arden las Arde vistas, la arde nariz. La piel, la ¿Puede llevar pista, a una intoxicación? irrita sí. la piel. Pero ¿cómo sabemos que nos estamos intoxicando? Con todo lo que ustedes están mencionando, ¿cierto? El dolor de cabeza, la ¿Por el sensación de... olor al momento de inhalarlo? Se Exacto. marea uno. Y eso todo directamente por la cantidad de cloro concentrado que estamos ocupando, porque no hay otra explicación. Y es porque obviamente el cloro está generando un efecto sobre nuestro sistema y esto se está expresando. ¿Y cómo se va a expresar? Con los mareos, con la sensación nauseosa, con el ardor en la vista, con la ¿cuánto se llama? Con la corrosión o los cambios de colores en las manos, etc. Entonces, por eso que se dice que la mayoría de las intoxicaciones ocurren por accidente y que tiene que ver mucha relación, como les decía, con el tema de los sentidos, por ingerirla, inyectarla, inhalarla, tocarla, etcétera. Y es una exposición por lo general que tiene que ser permanente, no necesariamente permanente en el tiempo, pero sí que tiene que ser una exposición prolongada a la sustancia para que genere una intoxicación. Ahora, en este tipo de casos es sumamente importante que nosotros sepamos los primeros auxilios para poder verificar y checar los síntomas que se están presentando en nuestros pacientes o en las personas que nosotros queremos auxiliar, que nos están indicando que efectivamente esta persona está en un proceso de intoxicación. ¿Qué elementos entonces pueden generar intoxicación en el cuerpo de una persona? Los humos, de todo tipo, el humo del gas, el humo de los motores, el humo de los calefactores, ¿cierto? Y es por eso también que si ustedes hacen remembranza cuando uno tiene un calefón, les recomiendan que el calefón vaya afuera de la casa y no que lo dejen dentro del mismo baño o en la cocina, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, ¿cierto? Y eso tiene que ver con el humo que puede producirse con el tema del calefón. También hay ciertos elementos que pueden producir una intoxicación, sobre todo cuando somos susceptibles a ese tipo de elementos. ¿Cuáles son los alimentos más comunes que generan intoxicaciones? Los mariscos Los crudos. Calores, mariscos. Los Los huevos. mariscos y Mm, huevos. sí. Mariscos en tiempos ¿de cuánto se llama? De marea roja, por ejemplo, o cuando están los mariscos contaminados con agua servida. Obviamente, todo eso va a generar una intoxicación. Y en el caso de los huevos, cuando se detecta la famosa salmonela, que es cuando el huevo viene con un bicho que genera una intoxicación a nivel sistémico, que puede llegar a ser mortal, igual que cuando vienen con marea roja los mariscos. ¿Ya? Entonces, a eso vamos. Por otro lado, también podemos mencionar los químicos en los lugares de trabajo, en los establecimientos educacionales, donde sea que ustedes estén, porque la mayoría de los elementos ¿cuánto se llama? De limpieza en los lugares de trabajo, en la mayoría, no en todos, bueno, quiero hacer énfasis en eso, tienen carácter de industrial, po. No son el típico detergente y el típico cloro que nosotros compramos en el almacén o en el supermercado que usamos en nuestra casa. Todo lo contrario, son elementos más potentes porque obviamente estamos hablando de limpieza a nivel industrial. También algunos fármacos, medicamentos, detergentes, productos de limpieza de uso doméstico que también pueden generar intoxicación de diferentes tipos, ¿cierto? Por ejemplo, los fármacos vencidos o el sobreconsumo de fármacos, que viene el tema de la intoxicación medicamentosa. En el caso de los niños, la ingesta de ciertos detergentes cuando se toman el cloro, cuando se toman ¿cuánto se llama? El detergente líquido que sacaron ahora, o el soft, que son de carácter doméstico, no tiene otra cosa.
También los insecticidas, cuando nosotros nos vamos al chancho usando insecticida, cuando vemos ¿cómo se llama? La hormiga dentro de la casa, no sé si alguna se ha dado cuenta, pero el insecticida tiene una recomendación que dice que el ambiente tiene que dar ventilado por lo menos 15 minutos y uno no se tiene que exponer al insecticida en ese tiempo. Pero ¿qué pasa con nosotros? La mayoría que hace, echa el insecticida y sigue haciendo su vida común y corriente, ¿o no? Claro, sí, es cierto. Sobre todo el de las arañas que he hecho yo, Así se va. es. Y uno lo hace como de forma normal, natural, como que si fuese la cosa más natural del mundo. Pero ¿y después cómo andamos con el dolor de cabeza? ¿O con esa sensación de mareo? Sí. O los mismos niños, Mira, si tenemos niños en casa, nos dicen, mamá, me duele la cabeza. Minutos después de haber aplicado 2 litros de insecticida. ¿Por qué será? Porque se están intoxicando. O están iniciando un proceso de intoxicación. ¿Cierto? mm, ¿Y qué hacemos cuando nos dicen eso? Ah, sí, realmente está fuerte el aroma, ¿o no? Y hay como que, ah, sí, está fuerte el aroma. Vamos abriendo ventanas. Pero no nos movemos del lugar donde echamos el insecticida, ¿o sí? no, nos quedamos acá nomás. No, a mí sí, cuando yo fumigo para las moscas, me hace la garganta, me hace la garganta y la nariz, pero yo sí abro las ventanas y salgo un rato porque me hace doler la cabeza. Entonces, a eso es lo que tenemos que tener mucho ojo. Ya, si bien es cierto, el insecticida está diseñado, sobre todo el insecticida en spray, está diseñado para poder usarlo a nivel doméstico, de repente hay que leer las indicaciones. O sea, si nos vamos en estricto rigor a lo práctico, hasta el champú tiene indicaciones y no cuesta nada leerlo, ¿cierto? Y lo último vendrían siendo las pinturas. Cuando uno pinta en la casa y sobre todo con esas pinturas famosas para el antihongo, los aislantes que tienen un olor sumamente fuerte, también la pintura viene con pequeñas advertencias, instrucciones que dice que tiene que aplicarse en un ambiente ventilado. Porque si yo aplico esa pintura a puerta y ventana cerrada, a los 5 minutos voy a estar volando en Saturno. Voy a estar sumamente ida. ¿Y eso es por qué? Porque esa pintura tiene elementos que son potencialmente tóxicos y pueden generar una intoxicación respiratoria, ¿ya? Ahora, estos síntomas de intoxicación obviamente van a ir variando siempre de acuerdo al tipo de tóxico que ingresa a la piel. Me explico. Si yo ingerí un tóxico, me lo comí, no voy a tener los mismos síntomas que si yo hubiese respirado el elemento tóxico, porque va a afectar a vías diferentes. Ejemplo, si ¿cuánto se llama? El listado que yo les voy a dar ahora es un conglomerado de todos los síntomas que podemos tener en los diferentes tipos de intoxicación. Tenemos el dolor abdominal, dolor guatita tipo cólico. En los labios, el cambio de color de los labios a un tono más morado. Desorientación o confusión. La diarrea profusa y explosiva. Esa donde donde uno estornuda y termina total y completamente manchado. Dificultad o problemas para respirar y esa sensación de falta de aliento. Eso también es una sensación, o sea, un síntoma de intoxicación. Somnolencia. Estoy media perdida y ando como bien aletargado. Eso es un síntoma de intoxicación. Fiebre alta, por sobre los 38 grados de temperatura. Cefaleas, tipo migrañas en algunas ocasiones. Palpitaciones cardíacas, que no es lo mismo que la taquicardia. La palpitación es esa sensación que uno tiene cuando el corazón como siente como que le estuviera latiendo en la garganta. ¿Lo han sentido alguna vez? Todos los días. No, sí. Es- Sí. Esas son palpitaciones. Y lo último, pero no menos importante, la irritabilidad. Y por irritabilidad no me estoy refiriendo a andar más enojono o más enojona, sino que me estoy refiriendo a la irritabilidad, por ejemplo, a la molestia excesiva de los sonidos,
a la molestia excesiva de la luz, que son las irritabilidades más comunes. Sonidos normales me molestan, me generan mucha molestia. Luz normal me genera una sensación como de repudio, como cuando uno tiene resaca y se viene recién levantando, así. Si ustedes se dan cuenta, son síntomas sumamente variados y obviamente tienen que variar porque todo va a ir de acuerdo al tipo de tóxico. Por ejemplo, si yo ingiero el tóxico, voy a tener dolor abdominal, voy a tener diarrea, voy a tener fiebre. Puede ser que también tenga problemas para, o sea, cambio de coloración en los labios, un poco de desorientación. Si yo inhalo, huelo el tóxico, también voy a tener un cambio de coloración en los labios, también voy a tener confusión, voy a tener problemas para respirar, puedo tener dolor de cabeza, puedo tener irritabilidad. Todo depende de cómo ingresa el tóxico en mi sistema, es cómo se va a expresar el síntoma en mi cuerpo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿cuáles van a ser las vías que nosotros podemos tener para intoxicarnos? Las vías disponibles, por así decirlo. Lo más común es la vía digestiva. Por la ingestión, por comer un alimento en mal estado, por comer o por ingerir elementos que son cáusticos, como por ejemplo el detergente, el cloro, el quick, por ponerle algunos casos. Por sobreconsumo de medicamentos, la famosa sobredosis medicamentosa, ¿cierto? Y también por sobreconsumo de alcohol. Si yo consumo, creo que son más de 3 litros de alcohol, yo también puedo tener una intoxicación alcohólica. Y esa intoxicación alcohólica por lo general es grave. Tenemos la vía respiratoria, que la vía respiratoria tiene que ver con la inhalación. Yo huelo el tóxico, que por lo general son vapores, humos, del gas, por ejemplo, de incendio, que ahora está tan de moda, por también el tema para los que son del área rural y que viven cerca de plantaciones, cuando fumigan, cuando ocupan, cuando echan el plaguicida, el pesticida, el insecticida, eso también cuando la exposición constante también puede generar intoxicaciones respiratorias. El humo que sale de los vehículos, de los motores, ese humo negro que generalmente tiran las micros, el olor de los alcantarillados. ¿Se han dado cuenta que el olor a alcantarillado es súper fuerte? Sobre todo cuando van a limpiar la alcantarilla, uno por lo general termina con mucho dolor de cabeza y no se explica por qué. Y es porque el monóxido de carbono que sale de los alcantarillados, ese olor a alcantarillado, es tóxico y genera o puede generar intoxicaciones respiratorias. Ahí, por ejemplo, el caso de, si no, no sé si alguno se acuerda, el caso de Freirina, de los mataderos de chancho en Freirina, que estaban Sí, cerca yo de... vivo al lado de Freirina, de los chanchos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que los tuvieron que clausurar supuestamente porque eran tóxicos. Generaban en la comunidad constantes dolores de cabeza, cefaleas, náuseas, vómitos, y los niños también estaban sufriendo las consecuencias. Y era por eso, porque ese olor, ese gas metano que se elimina de los alcantarillados, que se elimina de las deposiciones de las ganaderas y todo eso, es muy, muy, muy tóxico. El cloro, el olor a cloro, que ya lo mencionamos anteriormente. Y también hay otro elemento un poquito más doméstico, aparte del cloro, como por ejemplo los pegamentos que vienen con tolueno, a pesar de que ahora está prohibido, pero sí igual quedan, por ejemplo, los pegamentos que se utilizan en construcción para pegar los tubos de PVC. Ese también aún contiene un porcentaje de tolueno. Las pinturas, como les decía yo, sobre todo las antifúngicas, y ciertos limpiadores que, por ejemplo, los limpiavidrios, no sé si se han dado cuenta que vienen con un aroma sumamente característico, sobre todo los azulitos. Uno dice,
Ya es parte normal del limpiavidrio. Pero resulta ser que si yo me expongo constantemente a ese olor de limpiavidrios, también me puedo intoxicar por vía respiratoria. Tenemos también la vía tópica o la vía a través de la piel, que es porque yo absorbo o entro en contacto con una sustancia potencialmente dañina como los plaguicidas, los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, etc. Todos los elementos que se utilizan en el área de la jardinería, si se utilizan a mano descubierta y en altas concentraciones, pueden generar una intoxicación tópica. Y se van a dar cuenta que las personas van a empezar a enronchar, o van a empezar con diarrea, van a empezar con dolores de cabeza, van a empezar a presentar distintos tipos de síntomas. Y eso que solamente están entrando en contacto, pero van a tener síntomas dispersos. No como el del digestivo, que es súper específico, que es dolor abdominal, por ejemplo, diarrea, vómito, etc. En el caso de las intoxicaciones por contacto, tienen síntomas dispersos. Puede tener incluso llegar a presentar síntomas de intoxicación respiratoria. ¿Ya? Y eso es por el elemento que se está utilizando. Por eso es que los herbicidas, los plaguicidas, los fungicidas, todo ese tipo de cosas se les recomienda siempre utilizarlos con guantes, nunca a mano descubierta. Y por otro lado también tenemos las plantas, como la hiedra o el litre. ¿Cuántas de ustedes han escuchado ¿cuánto se llama? Las creencias populares de que uno tiene que decirle un par de garabatos al litre o saludarlo o pasar mirando como de costado, no me acuerdo cómo era el otro, para que uno no le dé el litre? Sí, eso es verdad. Yo acá estoy Sí. llena de litre, acá en el cajón Sí. del Maipo. Llena, llena, llena. Y algunos nietos todos rojos se han puesto la cara, todo, 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 por jugar ahí. Es verdad. Sí. Dicen que es un mito, pero es verdad entonces. Es El un litre. mito. Que hay que pedirle permiso, dicen también. También. Pero Permiso. chica, eso es un mito y les voy a explicar por qué. El litre secreta una sustancia que va a, ¿cuánto se llama? Que se secreta para poder protegerse de sus depredadores naturales, que son los insectos que están en el medio ambiente natural. Pero ¿qué pasa? Si nosotros, sobre todo los niños o los adultos que estamos enfermos o tenemos un sistema inmune que aún está en desarrollo en el caso de los niños, y nos acercamos a esta plantita, nuestro sistema inmune no va a saber cómo reaccionar, porque a lo mejor no tiene los anticuerpos creados. En el caso del niño, el sistema inmune todavía está en proceso de desarrollo. En el caso de los adultos, puede ser que nuestro sistema inmune esté deficiente por alguna enfermedad, por ejemplo, un resfrío, qué sé yo, la enfermedad que a ustedes se les ocurra. Entonces, obviamente, esta secreción, esta sustancia, esta enzima que secreta tanto la hiedra como el litre, al entrar en contacto con nuestra piel, sí va a poder generar un daño, porque nuestro cuerpo no lo va a poder o no lo va a saber reconocer y ahí nos vamos a empezar a enronchar y nos vamos a intoxicar. Pero aunque usted le rece, aunque usted le cante, aunque usted le baile, aunque usted lo salude, le diga un rosario completo o ¿cuánto se llama? Lo envuelva en garabato, si tienen su sistema inmune dañado o deficiente o deprimido, como ustedes le quieran decir, igual les va a dar el litro. ¿Ya? Así que esos son mitos. El hecho de que a mí me den litre o no me den litre tiene que ver directamente en cómo está mi sistema inmune. ¿Estoy enferma? Si estoy enferma y paso por el lado del litre, es seguro que aunque le cante, le baile, le rece, me va a dar igual. ¿No estoy enferma? ¿No he estado enferma en los últimos 3 meses? Si yo paso por el lado del litre y no le digo absolutamente nada, lo más probable es que no me dé. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profesor. Mitos Sí, y creencias populares. Sí. Y la última vía que vamos a ver es la vía circulatoria. Que la vía circulatoria literalmente tiene que ver con dos factores, con dos puntos súper importantes. Uno es porque entra en contacto directo con la sangre, o sea, la inyecto, y la otra es porque viene un tercero
y la inyecta en el sistema circulatorio, o sea, la inocula. Cuando hablamos de inocular una sustancia, estamos hablando principalmente de algo que nosotros llamamos vectores. ¿Y qué son los vectores? Son en este caso un medio de transporte para la sustancia tóxica, como vendría siendo el caso, por ejemplo, de las picaduras de la abeja. La abeja por sí, per se, no es tóxica, pero sí lo es la sustancia que secreta su aguijón para poder defenderse. Entonces, esa sustancia, cuando la pincha en la piel, es la que produce la reacción alérgica o en este caso la intoxicación. Y ahí tenemos el caso de la abeja, el caso de las arañas, que son como los más comunes. En cambio, cuando hablamos de la inyección del medicamento, estamos hablando que esta sustancia entra directamente al torrente sanguíneo. Y ahí entra en el tema de la sobredosis, como por ejemplo la sobredosis por sustancias ilícitas, como la cocaína, por ejemplo. También cuando, por ejemplo, nos inyectan algún medicamento que está fuera de fecha, que está vencido. Así como también tiene relación con la inyección de medicamentos a los cuales yo soy susceptible, como por ejemplo cuando me pinchan una penicilina y yo soy alérgica a la penicilina, o soy alérgica a la dipirona, que es igual de común. Si entra en contacto directo con mi sistema circulatorio, entonces mi cuerpo lo va a reconocer como un agente nocivo, una sustancia dañina, y va a generar esta hiperreacción violenta de intoxicación, que es, o sea, esta hiperreacción alérgica, que es una reacción, en realidad, una reacción por intoxicación. ¿Se entiende, chicas? ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, profe. ¿Dudas, profe. consultas? Sí. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Chanfle, chanfle, ¿qué dice? Entonces, ay, Dios mío. Ay, Señor Santo, esta cosa, ya. Olviden la lámina, apenas se despegue yo la voy a volver. Ahí está. Entonces hay ciertas vías de intoxicación en las cuales yo voy a poder actuar. Por ejemplo, yo podré actuar sobre la vía circulatoria. No, No, ¿cierto? Porque es a nivel más no. interno. ¿Yo podré actuar sobre la vía tópica o por contacto? Sí, Sí, sí. Sí. sí, ¿Cómo? profe. Si pica, por ejemplo, los mosquitos, los zancudos. Esto, Ana María, antes de que continúe, me está Ah. hablando de cuánto se llama, de picaduras. ¿Las picaduras son intoxicaciones tópicas? No, ellos son los vectores para, sí, ya. Entonces esa es vía Sí, circulatoria, ¿cierto? sí, sí, circulatoria, sí. Entonces la vía circulatoria nosotros sí podemos actuar siempre y cuando sean, en este caso, intoxicaciones por picaduras de insectos. ¿Sí? Claro, sí, Ya. ya, Vuelvo a preguntar, ¿puedo ya. actuar sobre intoxicaciones circulatorias? Sí, No. Ahora sí. Sí, siempre y cuando Sí. sean por solo por las intoxicaciones picaduras. Ya. por Según picadura. sea, claro. Es solo ese paréntesis, porque obviamente si es por Ok. inyección de medicamentos, si es por sobredosis, yo tengo que hacer el traslado inmediato. Hay mucho que hacer, no tengo. ¿Ya? Si yo quiero actuar por intoxicaciones por vía tópica, ¿voy a poder actuar por intoxicaciones por vía tópica? Por vía tópica. ¿Qué es lo que es vía Sí, tópica? por contacto. ¿Puedo actuar en intoxicaciones por contacto? Sí, con Yo creo que antihistamínicos. sí. Sí. ¿Cómo actúo sobre las intoxicaciones por contacto? Con los antihistamínicos. ¿Podemos Pero hablar del pero litre? pero espéreme.
la que dijo antihistamínicos, pero yo puedo dar antihistamínicos, suministrar medicamentos, alimentos líquidos. No, No. No. no, profesora. No, ¿cierto? No, no. No se puede. Entonces, si yo tengo una intoxicación por contacto, ¿voy a poder actuar sobre la intoxicación por contacto? No. No. Mi única esperanza en una intoxicación por contacto es el traslado directo al centro asistencial. ¿Ya? Entonces, ¿sobre cuáles yo sí voy a poder actuar de forma inmediata? Sobre las intoxicaciones por ingestión, sobre las intoxicaciones por inhalación. Son las dos intoxicaciones en las que sí puedo generar mayor cantidad de acciones versus la intoxicación, por ejemplo, por vía circulatoria, específicamente por inoculación, en donde me tengo que preocupar directamente del aguijón de la abeja y posteriormente el traslado al centro asistencial. Hasta ahí llega mi super aporte en la intoxicación por vía inoculatoria. ¿Ya? Es súper poco lo que podemos hacer en general, pero sí puedo actuar sacando el aguijón y trasladando al centro asistencial. En el caso, por ejemplo, de las intoxicaciones por ingestión, lo primero y lo más importante es el control de signos vitales. Verificar si la persona está respirando o no está respirando. Y posteriormente, si yo veo y verifico que no está respirando y tampoco está reaccionando, aplico RCP, maniobras de reanimación. Hay que tratar de constatar con qué se intoxicó esa persona. ¿Cómo nosotros podemos constatar con qué se intoxica una persona? Con el olor a sustancias químicas, con quemaduras alrededor de la boca, ese problema para respirar dificultosa. En algunas ocasiones también pueden existir vómitos. Y aparte el olor de la sustancia que generalmente produce la intoxicación es bastante característico y es externo al olor normal de la persona. De esa forma, si es posible, identificamos el tóxico. Recuerden que cuando uno ingiere una sustancia tóxica, el contenedor de la sustancia tóxica no queda muy lejos, no cae muy lejos. ¿Ya? Ya ahí, por ejemplo, las personas que se intoxican por el consumo de sustancias se van a dar cuenta que las jeringas quedan a un lado, los frascos de pastilla también quedan ahí. Entonces uno puede identificar o puede tratar de hacerse una idea de con qué se intoxicó. En el caso de las intoxicaciones por ingestión, ustedes jamás, nunca de los jamases, busquen el vómito en una persona que se está intoxicando por ingestión. ¿Por qué? Porque tienen que pensar que el tóxico generó un daño al momento de ingresar. Por lo tanto, al momento de salir puede generar un segundo daño mucho mayor. Entonces, hay que evitar eso. Ahora, si la persona vomita de forma autónoma, sin haberle, digamos, incitado el vómito, tengo que verificar lo siguiente. Y es que la mayoría de las personas con intoxicaciones por ingestión tienen vómitos explosivos, tipo el exorcista. Una cuestión muy abrupta, que incluso llega a salir el contenido gástrico por la nariz. Como cuando uno se ahoga cuando se está riendo y está tomando agua y sale todo por cualquier lado, menos por donde tiene que salir, es exactamente lo mismo. Entonces ahí lo que yo tengo que hacer es limpiar. ¿Cómo limpio? Un trozo de tela, ojalá con guantes, y envuelvo un trozo de tela en los dos dedos, índice y medio, y limpio en forma circular las paredes de la boca, la lengua y finalmente ideal la zona de las encías, para evitar que el tóxico quede en la zona de la boca y genere otro tipo de lesiones. Además, hay que tratar de limpiar lo más atrás que se pueda sin incitar al vómito. Y por último, hay que limpiar las vías respiratorias como cuando uno le limpia los moquitos a los niños. Yo presiono y suelto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que todo lo que pudo haber quedado contenido en la zona de la nariz se elimine. Hay ocasiones en que las personas que, digamos, se intoxican con elementos tan potentes que pueden comenzar a convulsionar. También vamos a ver en la próxima clase qué es lo que tenemos que hacer si una persona convulsiona. ¿Ya? Tenemos que en todo momento tratar de mantener a la persona lo más cómoda posible.
¿Cómo lo hago eso? Manteniéndola recostado. Y si la persona está completamente consciente, la giro hacia un costado para que si la persona le da por ponerse a vomitar, no vaya, en este caso, el vómito a devolverse por la vía respiratoria y se genere una broncoaspiración. ¿Alguien sabe lo que es la broncoaspiración? Sí, se va a los pulmones. Exactamente. Y si se va a los pulmones, se puede generar una infección respiratoria. En este caso, una neumonía. ¿Ya? Una neumonía. Si por ese motivo ustedes saben con qué se intoxicó y ven que la ropa está manchada con el tóxico, hay que tratar de sacarle la ropa y lavar esa zona donde se haya visto que salpicó el tóxico con abundante agüita y después abrigarla porque obviamente no sabemos si el tóxico, además de generar un daño por ingerirlo, puede generar un daño en la piel por si es que es corrosivo. Y lo último es la intoxicación por inhalación. Cuando yo tengo una persona que se está intoxicando porque inhaló alguna sustancia, o sea, olió alguna sustancia nociva, lo primero es que tengo que verificar que, por ejemplo, en el caso de los incendios, no puedo tratar de salvar o de rescatar a la persona del lugar en donde está sin antes haber notificado algo. O sea, si yo me voy a meter a una casa que está con una emanación de gas licuado, por ejemplo, porque hay una fuga de gas, yo no puedo llegar y meterme a tratar de salvar a esa persona sin haberle dicho a alguien antes a alguien, perdón. Solamente si es seguro entrar al lugar donde se están produciendo los vapores o los humos tóxicos, voy a tratar de rescatar a esa persona. Si no hay peligro de explosión o si yo veo que no hay fuentes de ignición o fuego como tal, voy a abrir las ventanas y las puertas para generar una corriente de viento y que de esta manera se eliminen los vapores tóxicos en el ambiente. Si por ese motivo el tóxico es producto de humos de incendio, yo puedo aplicar una técnica básica, práctica, pero no permanente para poder entrar a rescatar a esa persona y es, respiro aire muchas veces. Después, en la última, cuando yo me siento seguro, preparado y listo para actuar, respiro una última vez y sobre la zona de la nariz y de la boca voy a tomar un paño húmedo, o perdón, un pedazo de paño mojado y lo voy a poner sobre esa zona. Eso lo que va a hacer es a veces como de filtro, va a impedir que pasen las partículas más grandes, pero ojo, no va a impedir que yo me intoxique, porque sí las partículas más pequeñas del humo van a pasar por la tela que está mojada. Y obviamente si la tela se comienza a secar producto del calor, suponiendo que es un incendio, entonces sí van a haber probabilidad de que yo me intoxique. Así que es solamente una barrera preventiva, que no me va a durar más allá de 5 o 10 minutos. O sea, es algo que yo tengo que utilizar solamente si sé específicamente a dónde me tengo que dirigir y dónde está la persona. En el caso de vapores tóxicos que no sean, que por ejemplo sean olfatibles, ya que sean olibles, pero que no sean visibles, no podemos prender ninguna fuente de ignición. No podemos prender fósforo, no podemos prender vela, no podemos prender luz en nada, porque obviamente tenemos que pensar que la mayoría de los vapores tóxicos, ojo, la mayoría de los vapores tóxicos son altamente inflamables. Entonces, si yo ocupo una fuente de ignición, como por ejemplo encender la luz, esa misma chispa puede producir una explosión. Después de que yo he rescatado a la persona de la zona, verifico signos vitales, vía respiratoria y si es necesario, comienzo con la maniobra de RCP. Ahora, si en ese motivo la persona vomitase, como en el caso de la intoxicación por ingestión, hago exactamente lo mismo. Limpio con un trozo de tela envuelto en los 2 dedos, la zona de la pared de la boca, lengua, encías y posteriormente la zona de la nariz. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profesora. Sí.
¿Alguna duda hasta aquí? Profesora, Dígame. en el caso de intoxicación por algún líquido ingerido, no sé si sea mito o no, le dan leche. ¿Eso está Nada. bien? Nada, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la leche, dependiendo del elemento con el que se haya intoxicado, puede generar una reacción interna y aumentar, por ejemplo, la acidez. Por ponerles un caso, te aumento la acidez a nivel ¿de cuánto se llama esto? De estómago, puedo generar una úlcera. Entonces la idea es que yo no dé nada por boca a menos que sea estrictamente necesario y que me lo indique un profesional. Y créanme que un profesional que se respete y que sea entendido en el tema no les va a decir que les den nada. Nada de nada. ¿Por qué? Porque en el caso de las intoxicaciones por ingestión, la mayoría de los tratamientos tienen relación con la administración de carbón activado, que mucha gente confunde con las pastillas de carbón, pero que no son lo mismo. El carbón activado es un polvo que se administra por sonda. Cáchense el procedimiento. Un polvo que se administra mezclado con otra sustancia por sonda para hacer lo que nosotros llamamos los lavados gastrointestinales. Entonces no es lo mismo. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Vamos a pasar la lista. Joana Alarcón. Presente, profe. Edith Altamirano. Presente. Ana Arambulo. Presente, señorita. Jenimara Bendaño. Presente. Andrea Cereceda. Presente. Erika Esquivel. Presente. Miriam Galás. Presente. Giovanna Ibaceta. Presente. Ángela Lagos. Presente. María López. Presente. Marisol Olivares. Presente. María Osorio. Sandra Reyes. Presente, señorita. ¿Quién es? ¿María Osorio? María Sí. Osorio. Ya, y Sandra Reyes también, listo. Ana María Rodríguez. Presente, profesora. Delia Rojas. Presente. Jessica Vergara. Verónica Yáñez. Presente, profesora. ¿Alguien que esté presente que yo no haya nombrado? Yo, profesora, ¿Nombre? Janet Berríos. Janet. Todavía no agregan a la lista, lo voy a ver al tiro. Pero ayer me nombró, el jueves, el martes me nombró. Ah, pero si yo te nombré y te dejé presente. ¿Hoy día? Sí, lo acabo de nombrar. Sí, No, no escuché mi nombre. Janet Berríos Menares, ¿cierto? Sí, Janet Está Berríos presente. Menares. Ah, ya, profesora. ¿Alguien más? ¿No? ¿Estamos ok? Ya. Chicas hermosas todas. Me mandé un condoro. Ya, y esto lo voy a decir antes de terminar la clase. Me mandé